Estaba afuera de ese restaurante en Seattle, sosteniendo un regalo envuelto en papel plateado, y me di cuenta de algo que debería haber sabido hace años. A veces, las personas que más amas te mirarán a los ojos y te dirán exactamente dónde te encuentras. Y si tienes suerte, o tal vez mala suerte, finalmente les creerás. Mi nombre es Helen Ward y tengo 71 años. Acababa de pasar 9 horas en un avión con una escala que dejó mis rodillas adoloridas por las sillas de plástico, solo para estar parada en esa acera. Había viajado desde mi pequeño pueblo cerca de Pierre, Dakota del Sur, sosteniendo un regalo cuidadosamente envuelto. Mis manos lo habían empacado y reempacado 3 veces. Me había dicho todo el camino que esta cena de aniversario podría ser un punto de inflexión, no un milagro, solo algo menos frío. Estaba equivocada. ¿Sabes? Es curioso cómo puedes sentirte completamente sola, incluso cuando estás rodeada de gente. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, o si alguna vez has sido quien dio todo solo para ser tratada como nada, entonces ya entiendes por qué estoy compartiendo esto. Me encantaría saber que no estoy sola en esto. Deja un comentario y dime desde dónde estás escuchando, ya sean las 2 de la tarde o las 2 de la madrugada, porque historias como esta necesitan ser escuchadas. Y si crees que alguien en tu vida necesita escuchar esto también, presiona ese botón de compartir. A veces, todos necesitamos un recordatorio de que valemos más que como otros nos tratan. Adelante, dale me gusta a este video, y suscríbete si quieres ver cómo se desarrolla todo esto, porque lo que sucedió después, bueno, cambió todo. Ahora, volviendo a esa noche en Seattle, el restaurante era hermoso. Luces cálidas brillaban a través de ventanas altas. Podía escuchar risas adentro, el tipo de risa que te hace sentir excluida, incluso antes de que alguien diga una palabra. Alisé mi vestido azul marino, el que había comprado de un catálogo porque Daniel había dicho una vez que el azul me hacía ver arreglada. Caminé hacia la entrada con la esperanza, aún parpadeando en mi pecho. Antes de que pudiera siquiera alcanzar la puerta, se abrió. Kayla estaba allí, mi nuera. Su vestido era perfecto, su sonrisa no lo era. Helen, dijo, y su voz tenía esa dulzura falsa que la gente usa cuando está a punto de lastimarte. ¿Qué estás haciendo aquí? Parpadeé. Vine para la cena. Daniel me invitó. Inclinó la cabeza y vi algo parpadear en sus ojos. No sorpresa, no culpa, solo irritación, como si yo fuera un problema que no había planeado. Lo siento, dijo, su boca curvándose en algo que no era del todo una sonrisa. Pero esta cena es solo para familia. Solo para familia. Sentí esas palabras asentarse en mi pecho como piedras. Miré más allá de ella hacia el brillo cálido del restaurante y vi a mi hijo, Daniel, mi muchacho, el que había criado sola después de que su padre muriera cuando él tenía solo 9 años, el que había trabajado turnos dobles como auxiliar de enfermería. Vendí mi último pedazo de tierra por él, lo apoyé en cada paso tambaleante hasta que finalmente lo logró en esta ciudad brillante en la costa. Estaba parado justo dentro de la entrada, enderezando su chaqueta como un interno nervioso. Me vio. Vi el parpadeo en su rostro, la forma en que sus dedos rozaron su corbata, pero no se movió. No dijo mi nombre. Miró a algún lugar sobre mi hombro como si yo fuera parte de la acera. Detrás de él, el anfitrión miró hacia otro lado. La música suave adentro seguía sonando. Un mesero pasó con una bandeja de bebidas, rozando mi codo, como si yo fuera solo, otra espectadora, bloqueando el camino. El regalo en mi mano de repente se sintió más pesado. Un álbum de fotos personalizado, impreso en papel grueso, lleno de imágenes de la infancia de Daniel. Pasteles de barro. Primer día de jardín de infantes con su pequeña corbata torcida. El diminuto apartamento donde trabajaba turnos dobles para que él pudiera tener tacos de fútbol. Me había quedado despierta 2 noches seguidas arreglándolo, agregando pequeños subtítulos con mi letra ordenada. Cierra la puerta, dijo Kayla sobre su hombro. Daniel se movió. Por un segundo, sus ojos se encontraron con los míos. Había una súplica allí, o tal vez culpa, pero no habló, no rogué.
No pregunté por qué. Ya sabía la respuesta, lo había sabido durante años. Así que asentí una vez, como si ella me hubiera dado direcciones en lugar de un despido. Me alejé de la entrada con el regalo todavía bajo mi brazo. Pasé el puesto del ballet y salí de nuevo a la acera. La puerta se cerró detrás de mí con un clic. Había gastado casi $2 en vuelos, hotel y ese vestido azul marino. Había dejado mi tranquila casa alquilada, mi noche de bingo comunitario y el viejo Beagle de la señora Lester que paseó todas las tardes solo para que me dijeran que ya no contaba como familia. El aire de Seattle era fresco contra mi cara, mis manos temblaban, pero seguí caminando, un pie delante del otro, pasando las ventanas brillantes, pasando la gente que llegaba con su ropa bonita, riendo mientras entraban para celebrar el amor y la familia y todas las cosas que ya no tenía. No lloré, todavía no. Pensé en los años que habían llevado a este momento. El desvanecimiento lento, las llamadas telefónicas que se volvieron más cortas, menos frecuentes, siempre terminando con una solicitud de dinero o un favor, los días festivos que me dijeron que no podían venir por el trabajo, solo para ver fotos más tarde de ellos de vacaciones en algún lugar cálido, los nietos que nunca me habían permitido conocer porque según Kayla todavía no era buen momento, y pensé en esa conversación, la que Daniel olvidó silenciar hace 3 meses, la que escuché a mi nuera hablar de mí como si yo fuera ruido de fondo, donde se rieron de lo fácil que sería hacer que firmara mi casa, cómo las visitas serían opcionales después de eso, si es que sucedían. Seguí caminando hasta que encontré una pequeña cafetería a pocas cuadras de distancia. Me senté cerca de la ventana, pedí té que no bebería, y dejé que la realidad se asentara. Habían cerrado la puerta en mi cara, literalmente, después de todo lo que había dado, después de todos los años de síes, de doblarme, de pretender no notar la frialdad que se arrastraba, me habían mirado como si yo fuera nada, y tal vez eso es lo que pensaban. Este era el final, una ruptura limpia. Helen enviada de regreso a su pequeño pueblo cerca de Pierre, con el rabo entre las piernas, demasiado educada y demasiado vieja para hacer una escena. Pero aquí está la cuestión, sobre ser subestimada toda tu vida. La gente olvida que todavía eres capaz de sorprender. Me senté allí en esa cafetería mirando las calles de Seattle y sentí algo cambiar dentro de mí. No ira, todavía no. Solo una certeza tranquila y constante. Pensaron que ese era el final. No sabían que lo más peligroso en ese restaurante no era la mujer que habían echado, sino lo que ella ya había puesto en marcha. Para entender cómo terminé en esa acera en Seattle, necesitas saber cómo llegué aquí. No solo el vuelo o la reserva del hotel, sino los años que vinieron antes. Las decisiones que se sintieron tan correctas en ese momento, tan naturales que nunca las cuestioné hasta que fue demasiado tarde. Me convertí en madre soltera cuando Daniel tenía 9 años. Su padre, mi esposo James, tuvo un ataque al corazón mientras arreglaba la cerca detrás de nuestra casa. Un minuto estaba riendo sobre algo que nuestro hijo había dicho en el desayuno y al minuto siguiente se había ido. Así como así, sin advertencia, sin despedida. Lo enterré un jueves y tomé un turno extra en el centro de cuidados el lunes, no porque fuera fuerte o valiente, sino porque las facturas no dejaron de llegar solo porque mi corazón había dejado de funcionar correctamente. Era auxiliar de enfermería en un pequeño pueblo cerca de Pierre, Dakota del Sur. El salario era modesto, las horas eran largas y el trabajo dejaba mi espalda adolorida y mis pies hinchados al final de cada turno. Pero lo hice. Lo hice porque eso es lo que hacen las madres. Seguimos avanzando, incluso cuando el suelo debajo de nosotras ha desaparecido. Daniel lo era todo para mí. Tenía la sonrisa de su padre y mi racha terca. Era un buen estudiante, no brillante, pero determinado. Trabajaba duro en todo lo que tocaba. Fútbol, equipo de debate, trabajos de fin de semana en el supermercado. Era el tipo de niño que te hacía sentir orgullosa sin siquiera intentarlo. Para cuando cumplió 18 años, había contado cada centavo 2 veces durante tanto tiempo que los números vivían en mis huesos. Sabía exactamente cuánto costaba un galón de leche.
¿Cuántos turnos más necesitaba para cubrir zapatos nuevos para la escuela? ¿Hasta dónde podía estirar una olla de sopa? Cuando Daniel consiguió su primera oferta de trabajo en Seattle a los 26 años, estaba tan orgullosa que apenas podía respirar. Mi hijo mudándose a la gran ciudad, mi hijo haciendo algo de sí mismo, pero la mudanza requería dinero que él no tenía. Un depósito de seguridad, primer y último mes de alquiler, costos de mudanza, un guardarropa profesional. Me llamó una noche, su voz tensa por el estrés, y explicó que la oportunidad era perfecta, pero simplemente fuera de alcance. No dudé. Vendí el último pedazo de tierra que mi esposo y yo habíamos poseído, 10 acres con un granero oxidado rojo, que siempre habíamos planeado arreglar algún día. El desarrollador que lo compró pagó en efectivo, y transferí a Daniel el pago inicial para su primer condominio, sin pensarlo 2 veces. Lloró por teléfono cuando llegó el dinero. «Eres la mejor, mamá», dijo, su voz quebrándose. «Te pagaré tan pronto como me establezca». Nunca lo hizo. Nunca pregunté. Ahí es cuando comenzó el patrón, aunque no lo vi entonces. Solo vi a mi hijo construyendo una vida, y quería ayudarlo a construirla fuerte. $300 aquí, para un gasto inesperado. $600 allá, para una reparación del auto. Un boleto de avión para que pudieran traer a los niños a visitar, que se canceló en el último minuto 3 veces diferentes. Cada vez, la razón sonaba razonable. El mercado era volátil. La compañía se estaba reestructurando. Uno de los niños tenía tos. Estaban ahorrando para el futuro. Y poco a poco, comencé a sentirme como una cuenta con sobregiro con latidos del corazón. Luego conoció a Kayla. La primera vez que la vi fue en una videollamada. Tenía maquillaje perfecto, un blazer elegante y ese tono suave que la gente usa en presentaciones de oficina. Se inclinó hacia el marco y dijo: «Estamos muy agradecidos de que hayas ayudado, Daniel. Eres como una base sobre la que podemos construir». En ese momento lo tomé como un cumplido. Sonreí. Le dije que estaba feliz de ayudar. Lo decía en serio, pero mirando hacia atrás ahora, puedo ver las señales de alerta que ignoré. La forma en que siempre se posicionaba ligeramente delante de Daniel durante nuestras llamadas. La forma en que lo interrumpía a mitad de oración para aclarar algo que él acababa de decir, como si no se pudiera confiar en que hablara por sí mismo. La forma en que mi nombre comenzó a desaparecer de sus publicaciones en redes sociales, aunque podía ver fotos de sus padres en cada reunión festiva. Durante los siguientes 5 años, mi ayuda se convirtió en un hábito silencioso. Ya no era una elección, sino una expectativa. Las llamadas se hicieron más cortas, mi nombre desapareció de las actualizaciones familiares, las fotos de los nietos dejaron de llegar a menos que preguntara 2 veces, y aún así, llegaban semanas tarde con subtítulos vagos. Cuando mencioné, tal vez pasar unos meses en Seattle para poder ayudar con las recogidas escolares, la voz de Kayla se volvió plana. «Es solo que tenemos nuestra rutina», dijo cuidadosamente. «Tu pueblo es más tu velocidad. Aquí afuera es diferente. Y Daniel realmente necesita concentrarse en su carrera ahora mismo». Tragué eso, como había tragado todo lo demás, con una sonrisa y una seguridad de que entendía, pero una noche, sentada sola en mi mesa de cocina, decidí hacer los números. Saqué extractos bancarios antiguos, recibos, copias de transferencias bancarias que había guardado en una carpeta. Los extendí todos y comencé a sumar. La pluma se detuvo sobre el papel cuando el total entró en foco. Durante los últimos 7 años les había enviado poco más de $54. $54. Ese era el seguro de vida de mi esposo, mi fondo de emergencia. El colchón que una vez soñé me permitiría conducir para ver el océano o hacer un simple tour en autobús por Nueva Inglaterra cuando finalmente me jubilara de cambiar pañales de cama y levantar pacientes que pesaban el doble que yo. En cambio, se había convertido en su red de seguridad mientras yo trabajaba horas extras para mantener mis propias cuentas pagadas. Podría haber hecho las paces con eso. Tal vez si el amor hubiera igualado los retiros,
Si el calor en la voz de Daniel se hubiera mantenido constante, si Kayla alguna vez hubiera llamado solo para preguntar cómo estaba en lugar de llevar a otra solicitud, pero la brecha entre lo que di y lo que recibí comenzó a ampliarse de maneras que no puedes medir con una calculadora. Pensé en la última vez que Daniel había llamado sin necesitar algo, no podía recordar. Pensé en la última vez que había recibido una foto de mis nietos sin tener que preguntar 3 veces. Habían pasado meses. Me senté allí en esa mesa, mirando los números, y sentí algo agrietarse dentro de mi pecho. No ira todavía, solo una lenta y progresiva comprensión de que el amor al que me había estado aferrando no era amor en absoluto, era una transacción. Y yo era la única que todavía estaba pagando. Llamaban cuando me necesitaban. Sonreían cuando enviaba dinero. Hacían promesas sobre visitas que nunca se materializaban, y me agradecían de maneras que se sentían ensayadas, como líneas de un guión que habían memorizado. Y yo había dejado que sucediera. Me había dicho a mí misma que esto era lo que la familia parecía ahora, que la distancia cambiaba las cosas, que necesitaba estar agradecida por cualquier migaja de atención que me lanzaran. Pero sentada allí con $54 de prueba extendida sobre mi mesa de cocina, finalmente entendí la verdad. El amor que recibía siempre había sido proporcional a mi entrega, y en el momento en que dejara de ser útil, en el momento en que me quedara sin cosas que ofrecer, desaparecería por completo. Simplemente no sabía cuán pronto vendría ese momento. La llamada llegó un domingo por la tarde, a finales de la primavera. Uno de esos días ordinarios cuando nada se siente particularmente importante, hasta que de repente todo cambia. Estaba doblando ropa en mi sala de estar cuando sonó mi teléfono. El nombre de Daniel iluminó la pantalla y respondí con el tipo de esperanza automática que aún no había aprendido a cuestionar. «Hola, mamá», dijo, y podía escuchar los sonidos familiares de su cocina en el fondo, platos tintineando, pequeños pies corriendo por el piso, el zumbido de una vida siendo vivida lejos de mí. «Hola, cariño», dije, metiendo el teléfono entre mi oreja y mi hombro para poder seguir doblando. «¿Cómo están los niños?» «Bien, bien, ocupados como siempre». Su voz sonaba distraída, como si estuviera haciendo 3 cosas a la vez. «¿Y tú? ¿Cómo está el clima por allá?» Hablamos sobre nada importante. El nuevo cachorro del vecino que seguía cavando debajo de mi cerca. La rifa de la iglesia que venía el próximo mes. Conversación trivial que se sentía cómoda en su previsibilidad, incluso si carecía de cualquier sustancia real. Le estaba contando sobre el beagle de la señora Lester cuando escuché el timbre sonar en su extremo. «Espera, mamá», dijo, y escuché un golpe suave cuando dejó el teléfono en el mostrador. Debería haberle dicho que lo llamaría más tarde. Debería haber colgado, pero el teléfono ya estaba abajo, y yo todavía estaba sosteniendo el mío. Así que simplemente esperé. Podía escuchar voces en el fondo, amortiguadas pero cada vez más claras. Luego escuché a Kayla, ese tono suave y controlado que había aprendido a reconocer. «¿Ya le dijiste sobre el aniversario?», preguntó. «No exactamente», respondió Daniel, y algo en su voz me hizo quedarme muy quieta. Sabía que debería hacer un ruido, toser o decir algo para que recordaran que yo estaba allí, pero no lo hice. Solo me quedé allí en mi sala de estar con una toalla medio doblada en mis manos escuchando. «Se supone que es una velada especial», continuó Kayla. «Mis padres pagaron por la sala privada. Es para familia cercana. ¿Realmente quieres a tu mamá allí preocupándose por los niños y contando historias de enfermería?» La toalla se resbaló de mis manos al piso. «Ella se sentiría herida si no la invitamos», dijo Daniel, pero su voz era débil, resignada. «Ella se siente herida si respiras mal», espetó Kayla. «Ya nos ha dado suficiente dinero. Ese es su papel. No tiene que estar en cada foto». Me hundí lentamente en el brazo de mi sofá. Mis piernas habían dejado de funcionar correctamente. Hubo una pausa, y cuando Kayla habló de nuevo, su voz había bajado, más tranquila, como si estuviera compartiendo un secreto. «Ella no es realmente nuestra unidad familiar», dijo. «Tu verdadera familia ahora soy yo».
Y los niños, y mis padres. Ella es segundo plano. Y de todos modos, una vez que consigamos que firme esa casa, estará cuidada. Una buena instalación asistida, ¿verdad? Eso es de lo que sigue diciendo que tiene miedo. Solo haz que lo ponga todo a tu nombre para emergencias. Después de eso, las visitas son opcionales. Mi mano se apretó alrededor del teléfono tan fuerte que mis nudillos crujieron. Mi casa, mi último activo, el viejo lugar que ahora alquilaba a una pareja joven que mantenía el césped ordenado y pagaba a tiempo, el lugar que había subido de valor porque algún desarrollador quería convertir el borde del pueblo en un centro comercial outlet. Daniel lo había llamado nuestro nido de huevos solo una semana antes, durante una de nuestras breves conversaciones. Nuestro nido de huevos, como si perteneciera a ambos. Lo escuché suspirar a través del teléfono. Está bien, dijo, y esa sola palabra se sintió como una puerta cerrándose. La invitaremos al brunch después de la cena. Diremos que los niños están demasiado cansados para una noche tarde. Ella no puede quejarse si está incluida en algo. Ella se quejará de todos modos, dijo Keila, y podía escuchar el giro de ojos en su voz. Solo recuerda lo que te dije. Ella firma lo que necesitamos. Obtenemos el capital. Y si quiere visitar 2 veces al año desde Dakota del Sur, eso es más que suficiente. Ya no eres un niño pequeño. Una silla se raspó. Los pies se movieron por el piso. El teléfono se movió. Mamá. La voz de Daniel volvió, brillante y tensa como alguien cambiando un interruptor. Lo siento por eso. Estabas diciendo algo sobre tu rifa de la iglesia. Abrí mi boca. No salió nada. Mi garganta se había cerrado por completo. Mamá, ¿sigues ahí? Sí. Finalmente logré. Mi voz sonaba extraña incluso para mis propios oídos. Delgada, distante. Estoy aquí. Entonces, ¿qué estabas diciendo? No podía recordar. No podía recordar nada, excepto las palabras que acababa de escuchar. Segundo plano. Opcional. Firmar la casa. Tengo que irme, dije. Tengo algo en la estufa. No tenía nada en la estufa. Ni siquiera había comenzado la cena todavía, pero necesitaba salir de esa llamada antes de que mi voz se quebrara completamente. Oh, está bien. Hablamos pronto, mamá. Sí, pronto. Terminé la llamada y me senté allí en el brazo de mi sofá mirando la pared. Durante mucho tiempo no me moví. Solo me senté allí con el teléfono en mi mano, tratando de procesar lo que había escuchado, tratando de convencerme de que había malentendido, de que había alguna otra explicación, algún contexto que me estaba perdiendo, pero no había otra explicación. Habían estado planeando esto, planeándome a mí, mi futuro, mi casa, mis últimos años, todo establecido como un proyecto que necesitaban gestionar, y Daniel, mi hijo, el niño por el que había sacrificado todo, había aceptado con nada más que un suspiro y un «está bien». Esa noche me quedé despierta mirando el ventilador de techo, contando cada rotación, como solía contar latidos del corazón durante mis turnos en el centro de cuidados. Las olas de humillación y dolor rodaron a través de mí en silencio. Presioné mi puño contra mi boca para que los vecinos no escucharan los sonidos tratando de escapar desde algún lugar profundo en mi pecho. Pensé en cada cheque que había escrito, cada transferencia bancaria, cada vez que había dicho sí cuando debería haber dicho no, cada vez que había ignorado la frialdad, arrastrándose porque tenía demasiado miedo de perderlo completamente, y pensé en esa palabra. Segundo plano. Eso era yo para ellos. No una madre, no una abuela, solo ruido de fondo y una vida que había ayudado a construir, pero en la que ya no era bienvenida a ser parte. Para la mañana, algo dentro de mí se había ajustado en un enfoque agudo. El dolor todavía estaba allí, pesado y real, pero debajo de él había algo más duro, más claro. Por primera vez en 71 años, me permití ser sospechosa en lugar de comprensiva. Escuché a mis instintos en lugar de disculparme por ellos. Esa noche, algo dentro de mí se endureció, y por primera vez en mi vida
Decidí dejar de ser la mujer que siempre decía sí, y convertirme en la mujer que finalmente diría, basta. La mañana después de esa llamada telefónica, me desperté con una claridad que no había sentido en años. El dolor todavía estaba allí, sentado pesado en mi pecho, pero ahora tenía compañía, algo más afilado, algo que sabía exactamente lo que debía hacerse. Me hice tostadas y café, el mismo desayuno que había comido durante 40 años, y me senté en mi mesa de cocina, haciendo una lista. No el tipo de lista que solía hacer, llena de comestibles y recados. Esto era diferente. Esto era un plan. Necesitaba pruebas, pruebas reales. No solo mi palabra contra la de ellos, no solo sentimientos heridos y llamadas telefónicas sospechosas. Necesitaba algo sólido, algo innegable. El problema era que apenas sabía cómo usar mi teléfono más allá de hacer llamadas y enviar el texto ocasional. Ciertamente, no sabía cómo grabar conversaciones, o guardar archivos, o hacer cualquiera de las cosas técnicas que la gente de la mitad de mi edad daba por sentado. Pero conocía a alguien que sí. Mi vecina, la señora Allison, tenía un nieto llamado Kyle, que tenía 16 años, y pasaba la mayor parte de su tiempo arreglando computadoras para la mitad del pueblo. Era tranquilo, educado, y nunca hacía preguntas innecesarias. El tipo de niño que entendía que a veces la gente necesitaba ayuda sin necesidad de saber por qué. Llamé a la señora Allison esa tarde y le pregunté si Kyle podría tener tiempo para ayudarme con mi teléfono. Me lo envió después de la escuela con una mochila llena de cables y una sonrisa paciente. Se sentó en mi mesa de cocina con su computadora portátil abierta mientras yo le servía limonada y trataba de averiguar cómo explicar lo que necesitaba sin explicar demasiado. He estado recibiendo algunas llamadas de la oficina de mi médico, dije con cuidado. Me dan instrucciones sobre medicamentos y citas, y a veces olvido los detalles. Esperaba que pudiera haber una manera de grabar las llamadas para poder escuchar de nuevo si necesito hacerlo. No era completamente una mentira. Había recibido llamadas de mi médico, solo que no recientemente. Kyle asintió como si esta fuera la solicitud más normal del mundo. Claro, señora Ward, eso es fácil. Su teléfono ya tiene una aplicación de grabadora de voz. Puedo mostrarle cómo usarla. Pasó los siguientes 20 minutos guiándome a través de ello. Cómo iniciar una grabación, cómo guardarla, cómo nombrar los archivos, para que pudiera encontrarlos más tarde. Incluso me mostró cómo transferirlos a una pequeña memoria USB que sacó de su mochila. Debería mantener copias de seguridad, dijo, sus dedos moviéndose rápidamente por la pantalla de mi teléfono. En caso de que algo le pase a su teléfono, simplemente conecte esto en su computadora y arrastre los archivos. Lo hizo sonar simple, y viéndolo hacerlo, parecía simple, pero le hice mostrármelo 3 veces, anotando cada paso en mi libreta con la impresión cuidadosa que había aprendido en la escuela hace 60 años. Cuando finalmente se fue, me senté en mi mesa con mi teléfono en una mano y la memoria USB en la otra, sintiendo que estaba sosteniendo algo peligroso y necesario al mismo tiempo. No tuve que esperar mucho por otra llamada. Kayla me telefoneó 4 días después. Su voz era dulce, casi alegre, de la manera en que siempre lo era, cuando quería algo. Helen, hola. Espero no estar llamándote en mal momento. Para nada, dije, mi dedo flotando sobre el botón de grabar. Lo presioné. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Escucha, Daniel y yo hemos estado hablando y creemos que podría ser el momento de ayudarte con alguna planificación patrimonial. ¿Sabes? Solo para asegurarnos de que todo esté organizado, hacer las cosas más fáciles para ti en el futuro. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. ¿Planificación patrimonial? Nada complicado, dijo rápidamente. Solo algunos documentos básicos, poder notarial, ese tipo de cosas. Daniel podría encargarse de todo por ti si algo pasara. Decisiones médicas, cosas financieras. Te daría tranquilidad, tranquilidad, como si entregar el control de mi vida de alguna manera me hiciera sentir más segura. Y estábamos pensando, continuó,
su voz bajando a ese tono confidencial que la gente usa cuando está a punto de sugerir algo que saben que no te gustará. Podría tener sentido transferir la escritura de tu propiedad de alquiler al nombre de Daniel. Ahora, por razones fiscales, y honestamente, administrar una propiedad desde tan lejos debe ser estresante para ti. De esta manera, no tendrías que preocuparte por eso más. Ahí estaba. Exactamente lo que había escuchado en esa llamada sin silenciar, excepto que ahora lo estaba diciendo directamente, envuelto en preocupación y practicidad. Lo pensaré, dije, manteniendo mi voz neutral. Por supuesto, sin presión, pero tal vez podríamos enviarte los documentos pronto, solo para revisar. Daniel tiene un amigo que es notario. Sería tan fácil. Hablamos durante otros 10 minutos. Me habló sobre los proyectos escolares de los niños. Mencionó unas vacaciones que estaban planeando. Nunca preguntó cómo estaba o si necesitaba algo. Toda la conversación era una trampa, un empujón suave hacia afirmar todo lo que me quedaba. Cuando finalmente colgamos, me senté allí por un largo momento antes de detener la grabación. Luego la reproduje. Su voz salió claramente. Cada palabra, cada sugerencia cuidadosa, cada mentira disfrazada como ayuda. Guardé el archivo, lo nombré, lo transferí a la memoria USB. Durante las siguientes 2 semanas hubo más llamadas, más presión suave, más sugerencias útiles sobre cuánto más fácil sería mi vida si simplemente les dejaba manejar las cosas. Grabé cada una. Las escuché tarde en la noche cuando no podía dormir. Escuché el patrón, la manipulación, la forma en que enmarcaban todo como si fuera para mi beneficio, cuando realmente se trataba de control, de acceso, de asegurarse de que no pudiera cambiar de opinión una vez que me diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Cada grabación me hizo enojar más, pero también me hizo más segura. No estaba imaginando esto. No estaba siendo paranoica o demasiado sensible o cualquiera de las otras cosas que me había preocupado que pudiera ser. Esto era real. Realmente estaban tratando de quitarme todo mientras fingían preocuparse. Una noche, me senté en mi mesa de cocina con la memoria USB frente a mí. La levanté, la sostuve a la luz y pensé en lo que representaba. No solo pruebas, no solo protección, sino la verdad, el tipo de verdad que no podía ser argumentada, o explicada o descartada. La coloqué cuidadosamente en un sobre pequeño y lo sellé. Esta vez no, susurré a la habitación vacía. Pensaron que yo era solo una anciana cansada, que firmaría lo que pusieran frente a mí. Pensaron que yo confiaba demasiado. Estaba demasiado agradecida por sus migajas de atención, demasiado asustada de perderlos para defenderme alguna vez. Estaban equivocados. Y pronto iban a descubrir exactamente cuán equivocados estaban. La invitación llegó un miércoles a principios de otoño. Vino en un sobre de color crema, con letras doradas, el tipo de papelería que cuesta más que mi presupuesto semanal de comestibles. Estaba parada en mi buzón sosteniéndola, sabiendo exactamente lo que era antes de abrirla. Dentro, la tarjeta era elegante, formal. Anunciaba la celebración del 5º aniversario de bodas de Daniel y Kayla, que se llevaría a cabo en un restaurante exclusivo en Seattle. La cena se serviría a las 7. El código de vestimenta era traje de cóctel, RSVP, antes de fin de mes. Había una nota escrita a mano en la parte inferior en la letra perfecta de Kayla. Nos encantaría que te unieras a nosotros para esta velada especial. Ha pasado demasiado tiempo. Leí esa línea 3 veces. Ha pasado demasiado tiempo. Como si la distancia entre nosotros fuera solo una cuestión de tiempo y geografía, no el congelamiento calculado que había estado viviendo durante años. Puse la invitación en mi mesa de cocina, y la miré durante mucho tiempo. Esto era todo. Este era el momento para el que me había estado preparando, sin darme cuenta completamente. Me estaban invitando a su mundo, a su celebración, esperando que apareciera agradecida y sonriente, y lista para jugar el papel de madre adoradora, una vez más. No tenían idea de que venía con algo que no habían planeado. Levanté el teléfono y llamé al restaurante. Un hombre respondió al tercer timbre, su voz profesional y cálida. Buenas tardes. Gracias por llamar.
¿En qué puedo ayudarle? Hola, dije, manteniendo mi tono ligero y amigable. Mi nombre es Helen Ward. Mi hijo y nuera están teniendo su cena de aniversario en su restaurante el próximo mes y quería organizar una pequeña sorpresa para ellos. Por supuesto, dijo, y podía escuchar la sonrisa en su voz. ¿Qué tenías en mente? Un video, dije. Una presentación, realmente. Solo algunas fotos familiares con música. Algo dulce para reproducir durante la cena. Pensé que sería agradable mostrar a todos cuán lejos han llegado. Le encantó la idea inmediatamente. La gente en hospitalidad siempre lo hace. Entienden el valor de un gesto reflexivo, la forma en que una pequeña sorpresa puede convertir una velada agradable en una memorable. Eso suena maravilloso, dijo. Absolutamente podemos arreglar eso. Solo traiga el archivo en una memoria USB cuando llegue y tendremos a nuestra persona de tecnología preparándolo. ¿Le gustaría que se reproduzca antes del postre? ¿Después del plato principal? Después del plato principal sería perfecto, dije. Cuando todos estén relajados y acomodados, hablamos sobre los detalles. Tomó mi información de contacto y prometió tener todo listo. Incluso sugirió atenuar las luces para el efecto, lo cual, acepté, sería encantador. Cuando colgué, sentí esa misma claridad que había sentido la mañana después de la llamada sin silenciar. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía que iba a doler, pero también sabía que era necesario. El siguiente paso era crear el video real. Conduje a la tienda de impresión en el pueblo el sábado siguiente. Era dirigida por una mujer llamada Carol, cuya hija hacía presentaciones de bodas y videos de aniversario ocasionalmente. Había visto su trabajo en eventos de la iglesia. Era buena, profesional y, lo más importante, no hacía demasiadas preguntas. Traje una caja de zapatos llena de fotografías antiguas, imágenes de Daniel como bebé, su primer día de escuela, fiestas de cumpleaños en nuestra pequeña cocina, mañanas de Navidad cuando el dinero era escaso, pero el amor era abundante. También traje la memoria USB con las grabaciones. La hija de Carol, Jessica, me encontró en la habitación trasera donde guardaban las computadoras y el equipo de edición. Tenía unos 20 años, rostro amable con manos suaves que se movían cuidadosamente a través de mis fotos. Estas son hermosas, dijo suavemente, mirando una foto de Daniel a los 5 años, cubierto de barro y sonriendo como si acabara de descubrir oro. ¿Las quieres poner con música? Sí, dije. Algo suave al principio, tal vez una melodía de piano. Nada demasiado sentimental. Y luego necesito que agregues algo al final. Le entregué la memoria USB. Hay archivos de audio aquí, dije con cuidado. Necesito que se agreguen al final del video. Después de las fotos, solo una pantalla negra con el audio reproduciéndose. Me miró y vi la pregunta formándose en sus ojos, pero no la hizo. Solo asintió. Pasamos 3 horas construyéndolo. Me guió a través de cada decisión, qué fotos usar, cuánto tiempo debería permanecer cada una en pantalla, las transiciones entre imágenes, el volumen de la música. Y luego llegamos al final. Reprodujo los archivos de audio que había seleccionado. La conversación entre Daniel y Kayla sobre que yo era segundo plano, sobre hacer que firmara mi casa, sobre que las visitas serían opcionales una vez que tuvieran lo que querían. Jessica se quedó muy quieta mientras escuchaba. Cuando terminó, me miró con algo que no había visto en mucho tiempo. No lástima, no simpatía, comprensión. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja. Estoy segura, dije. Exportó el video en 2 memorias USB sin decir otra palabra. Cuando me las entregó, las presionó en mi palma y sostuvo mi mano por un momento. Buena suerte, dijo. Le pagué en efectivo y conduje a casa con ambas memorias USB en mi bolso. Esa noche empaqué mi maleta, el vestido azul marino, zapatos cómodos, el regalo que ya había envuelto, aunque sospechaba que nunca se lo daría ahora, y ambas memorias USB, una metida en mi bolso, una pegada cuidadosamente dentro del forro de mi maleta. Si la vida me había enseñado algo, era que siempre necesitabas una copia de seguridad.
Me paré en la ventana de mi habitación, mirando la calle tranquila, la vida que había construido aquí en este pequeño pueblo cerca de Pierre, la casa por la que había trabajado, los vecinos que conocían mi nombre, las rutinas que me habían mantenido unida durante los años más difíciles de mi vida, y pensé en la dignidad, en la verdad, en finalmente ser escuchada después de años de tragar palabras que necesitaban ser dichas. Pensaron que podían cerrarme la puerta, pensaron que podían reducirme a un inconveniente, una chequera con latidos del corazón, alguien que existía solo para servir sus necesidades y desaparecer cuando ya no fuera útil, pero no estaba desapareciendo. Ya no. 3 días después, abordé el avión a Seattle. La memoria USB estaba segura en mi bolso. Mi corazón estaba firme. Mis manos no temblaban. Mientras el avión despegaba de la pista y Dakota del Sur se hacía pequeña debajo de mí, miré por la ventana y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No felicidad, no paz, sino propósito. Me habían invitado a su celebración y yo iba a darles exactamente lo que habían pedido. La verdad. Llegué a Seattle un jueves por la tarde, 2 días antes de la cena de aniversario. El hotel era modesto pero limpio, el tipo de lugar donde el personal sonríe sin realmente verte. Me registré, subí mi maleta al tercer piso y me senté en el borde de la cama durante mucho tiempo, solo respirando. La ciudad se sentía demasiado grande, demasiado ruidosa, demasiado llena de gente que parecía saber exactamente a dónde iba, mientras yo me sentaba en una habitación tranquila, preguntándome si estaba a punto de cometer el mayor error de mi vida. Pero luego pensé en esa llamada telefónica, en las palabras que había escuchado, segundo plano, opcional, firmar la casa, y supe que no estaba cometiendo un error, estaba tomando una decisión, tal vez la primera decisión real que había tomado en años. A la mañana siguiente tomé un taxi al restaurante. Era media tarde, mucho antes de que comenzara el servicio de cena. El gerente con el que había hablado por teléfono estaba allí, un hombre de unos 40 años con ojos amables y una etiqueta con su nombre que decía Robert. Señora Ward, dijo, estrechando mi mano calurosamente. Es tan bueno finalmente conocerla en persona. Su hijo es un hombre afortunado de tener una madre que se preocupa tanto. Sonreí. Se sintió extraño en mi rostro, como algo que había pedido prestado y no me quedaba del todo bien. Traje el video, dije, sacando la memoria USB de mi bolso. Para el aniversario. Dijiste que después del plato principal sería mejor. Momento perfecto, dijo, tomándola con cuidado. Atenuaremos las luces, lo anunciaremos como una sorpresa tuya, y dejaremos que se reproduzca en la pantalla principal. Creo que tu familia lo va a adorar. No tenía idea de lo que realmente había en esa unidad, y no le dije, gracias. Dije, aprecio que hagan esto. Por supuesto, son estos pequeños toques los que hacen que las celebraciones sean especiales. Salí del restaurante y caminé de regreso a mi hotel, contando mis pasos como solía contar los latidos del corazón de mi hijo cuando era bebé y lo revisaba durmiendo en su cuna. Esa noche, apenas dormí. Ensayé conversaciones en mi cabeza. Lo que diría si Daniel preguntaba por qué había venido. Lo que diría si Keila actuaba sorprendida de verme. Lo que diría si realmente me dejaban entrar y tenía que sentarme durante la cena fingiendo que todo estaba bien. Pero ninguno de mis ensayos me preparó para lo que realmente sucedió. La noche siguiente me vestí lentamente. El vestido azul marino quedaba igual que cuando me lo probé en casa, pero de alguna manera se sentía diferente ahora, más pesado, más real. Me cepillé el cabello, me apliqué un poco de maquillaje y me miré en el espejo. Me veía como la madre de alguien, la abuela de alguien, alguien que debería estar llegando a una celebración familiar sin nada más que amor y buenas intenciones. Y tal vez eso todavía era cierto. Tal vez el amor y las buenas intenciones eran exactamente lo que estaba trayendo, solo que no en la forma que esperaban. Llegué al restaurante temprano. El regalo estaba en mis manos, envuelto cuidadosamente en papel plateado. Mi corazón latía más rápido de lo que debería, un ritmo aleteo y ansioso que hacía que mi pecho se sintiera apretado.
Me paré en la acera por un momento, viendo llegar a la gente, parejas con ropa bonita, una familia con 2 niños pequeños, risas flotando a través de la puerta abierta. Alisé mi vestido una vez más y caminé hacia la entrada. La puerta se abrió antes de que pudiera alcanzarla, y ahí estaba ella, Kayla, en un vestido que probablemente costaba más que mi renta. Su cabello estaba perfecto, su maquillaje impecable, y su sonrisa desapareció en el segundo en que me vio. Todo lo que te conté al principio de esta historia sucedió exactamente como dije. El saludo frío, el despido, las palabras que cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Esta cena es solo para familia. Miré más allá de ella y vi a Daniel parado adentro. Mi hijo, el niño que había criado sola, el hombre por quien había sacrificado todo, y él miró hacia otro lado, pretendió no verme. Detrás de él podía ver el restaurante brillando con luz cálida, podía escuchar música sonando, podía ver a la gente riendo y hablando, completamente inconscientes de la mujer siendo rechazada en la puerta. Kayla todavía estaba bloqueando la entrada, esperando que me fuera. Parte de mí quería empujarla, parte de mí quería exigir respuestas, parte de mí quería hacer una escena allí mismo en la acera, obligar a Daniel a mirarme, hacer que reconocieran lo que estaban haciendo, pero no lo hice, porque una escena no era necesaria. Mi trabajo ya estaba adentro, así que asentí una vez, me alejé y caminé de regreso por la acera con el regalo todavía en mis manos. La puerta se cerró detrás de mí con un clic. Ese sonido resonó en mis oídos mientras caminaba. Clic, final, absoluto. Había gastado casi $2 para estar aquí. Había volado 9 horas con rodillas adoloridas y un corazón esperanzado. Había dejado mi vida tranquila, mis rutinas, mis pequeñas comodidades, todo por este momento. Y me habían mirado a los ojos y me habían dicho que no pertenecía. Seguí caminando hasta que encontré esa misma cafetería que mencioné antes. Me senté cerca de la ventana, pedí té que sabía que no bebería, y esperé. Mi teléfono estaba en la mesa frente a mí, boca abajo, silencioso por ahora. Pero sabía que eso no duraría mucho, porque dentro de ese restaurante, en unos 20 minutos, iban a atenuar las luces, iban a anunciar un video sorpresa especial de la madre de Daniel, y todos iban a ver exactamente quién era realmente esta familia. No me sentía triunfante, no me sentía victoriosa, solo me sentía cansada y triste, y extrañamente calmada. Habían tomado su decisión en esa puerta. Habían elegido la crueldad sobre la bondad, la exclusión sobre la inclusión, el dinero sobre el amor, y ahora iban a vivir con las consecuencias de esa elección frente a todos los que habían invitado a celebrar con ellos. Levanté mi té y tomé un sorbo, aunque ya se estaba enfriando. Una escena no era necesaria. Mi trabajo ya estaba adentro. Me senté en esa cafetería con mis manos envueltas alrededor de una taza de té que estaba perdiendo su calor. El vapor se había desvanecido a nada. El líquido dentro había pasado de caliente a tibio, a algo más cercano a temperatura ambiente, y no había tomado más de 2 sorbos. Afuera de la ventana, Seattle seguía con su noche. La gente pasaba tomada de la mano, los taxis se detenían en las aceras. En algún lugar a la distancia, un autobús siseó hasta detenerse. La vida continuaba exactamente como siempre lo hacía, completamente indiferente al hecho de que la mía acababa de fracturarse en algo que apenas reconocía. Revisé mi reloj. Habían pasado 18 minutos desde que cerraron esa puerta en mi cara. A estas alturas estarían terminando su plato principal, limpiándose las bocas con servilletas de tela, riendo de algo que alguien dijo, completamente inconscientes de lo que estaba a punto de suceder. Pensé en levantarme y caminar de regreso a mi hotel, en irme antes de que comenzara la lluvia radioactiva, en desaparecer silenciosamente de la manera en que siempre habían querido que lo hiciera. Pero me quedé. Mi teléfono todavía estaba boca abajo en la mesa, silencioso, esperando. Y luego, exactamente 22 minutos después de que me había alejado de ese restaurante, comenzó. El primer zumbido fue un mensaje de texto, luego otro, luego 3 más, en rápida sucesión. Mi teléfono comenzó a vibrar contra la mesa,
con tanta fuerza que casi se desliza del borde. Lo levanté y lo volteé. 7 mensajes nuevos, 4 llamadas perdidas. Las notificaciones se estaban acumulando más rápido de lo que podía leerlas. El primer mensaje era de la prima de Daniel, una mujer con la que no había hablado en casi 3 años. ¿Qué demonios hiciste, tía Helen? El segundo era de un amigo de la familia, cuyo número apenas reconocía. Por favor, dime que ese audio está editado. Dime que estaban bromeando. Otro de alguien cuyo nombre no reconocí de inmediato. No puedo creer lo que acabo de escuchar. ¿Estás bien? Los mensajes seguían llegando. Mi teléfono se iluminaba como un espectáculo de fuegos artificiales, zumbando, sonando, notificaciones llegando tan rápido que no podía seguirles el ritmo. Miré la pantalla, viendo los nombres aparecer y desaparecer, gente de la que no había sabido en años, gente que había estado en esa cena, gente que acababa de ver el video que creé. Mis manos temblaban ahora, no de miedo, no de arrepentimiento, solo del peso absoluto de lo que estaba sucediendo. Entonces mi teléfono sonó, un número que había guardado por si acaso. Robert, el gerente del restaurante. Respondí al segundo timbre. Señora Ward. Su voz era tensa, cuidadosa, como alguien tratando muy duro de mantenerse profesional en medio del caos. Lo siento mucho, mucho. ¿Estás bien? Estoy bien, dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. ¿Qué pasó? Dudó. Podía escuchar ruido en el fondo, voces elevadas, movimiento, el tipo de caos controlado que sucede cuando algo sale muy mal en un lugar público. Atenuamos las luces como discutimos, dijo lentamente. Detuvimos la música de fondo y anunciamos un video sorpresa de la madre de Daniel. Todos se volvieron para ver la pantalla. La primera parte era hermosa, realmente hermosa. La gente estaba sonriendo. Algunos de los invitados se estaban limpiando los ojos. Tu hijo se veía feliz. Su esposa parecía complacida. Hizo una pausa, y lo escuché tomar aliento. Y luego comenzó la última sección, continuó. El audio de esa llamada telefónica. Era muy claro. Todos escucharon cada palabra. Cerré los ojos, y casi podía verlo. El restaurante lleno de gente con su ropa bonita. La pantalla brillando en la luz tenue. Mi voz preguntando si yo era solo segundo plano. Y luego la voz de Kayla, suave y fría, explicando exactamente qué era yo para ellos. Ella no es realmente nuestra unidad familiar. Tu verdadera familia ahora soy yo, y los niños y mis padres. Ella es segundo plano. Alguien en una de las mesas dejó caer un tenedor, dijo Robert en voz baja. Golpeó el plato, y el sonido resonó. Así de silencioso se puso. Los niños en la mesa familiar se congelaron. Algunos de ellos se veían confundidos. Sus padres parecían como si los hubieran abofeteado. Podía imaginarlo tan claramente. El momento en que todos se dieron cuenta de lo que estaban escuchando. El momento en que la fachada cuidadosa que Daniel y Kayla habían construido se derrumbó frente a todos los que conocían. ¿Qué pasó después? Pregunté. Hubo una discusión, dijo. Tu nuera se levantó tan rápido que su silla se volcó. Caminó hacia la salida. Su padre la siguió, y estaba gritando algo sobre manipulación y explotación de ancianos. Un invitado que trabaja en banca dijo muy fuerte que usar activos de ancianos de esa manera no es un malentendido familiar, es un problema legal. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. La gente comenzó a hablar todos a la vez. Continuó. Algunos estaban grabando en sus teléfonos, otros simplemente miraban. Tu hijo simplemente se quedó sentado allí. No se movió, no intentó detener a su esposa de irse. Simplemente se quedó sentado allí con la cabeza entre las manos. Hubo otra pausa. Intenté detener el video cuando me di cuenta de lo que era, agregó Robert, pero terminó antes de que cualquiera de nosotros pudiera moverse. Y honestamente, señora Ward, incluso si hubiera podido detenerlo, la gente ya estaba grabando. No habría importado. Entiendo, dije. Puedo decirles que fue mi error, ofreció, que reproduje el archivo equivocado. Si quieres que asuma la responsabilidad. No, interrumpí suavemente. Hiciste exactamente lo que pedí.
Esto no es tu culpa. Cuando colgamos, bajé el teléfono y lo miré mientras llegaban más mensajes, más llamadas, más notificaciones. Amigos y parientes opinando, algunos solidarios, algunos sorprendidos, algunos enojados. Todo un coro de opiniones sobre algo que había sido privado hasta hace 20 minutos, pero no sentí la necesidad de responder a ninguno de ellos. Todavía no. Solo me senté allí en esa cafetería tranquila con mi té frío y mis manos todavía temblorosas, absorbiendo todo lo que acababa de suceder. Durante 71 años había tragado palabras, había puesto excusas, me había dicho a mí misma que quedarme callada era lo mismo que mantener la paz. Pero 20 minutos de verdad habían hecho lo que décadas de silencio no pudieron. Había mostrado a todos exactamente quiénes eran y exactamente en quién estaba dispuesta a convertirme cuando me presionaban demasiado. No estaba orgullosa, no estaba celebrando, pero tampoco lo lamentaba. Tomé un sorbo más de mi té frío y vi la ciudad pasar por mi ventana, firme y calmada, y exactamente donde necesitaba estar. Todavía estaba sentada en esa cafetería cuando mi teléfono sonó de nuevo, un número que no reconocí, sin nombre adjunto, solo dígitos en una pantalla. Casi no contesté. Estaba cansada. Me dolía la cabeza. Los mensajes todavía llegaban uno tras otro, y no estaba segura de tener la energía para otra conversación. Pero algo me dijo que contestara. Algún instinto que había aprendido a confiar durante los últimos meses. Respondí, mamá. La voz de Daniel, pero no la versión que conocía. Esto era crudo, ronco, como si hubiera estado gritando durante una hora seguida. Daniel, dije en voz baja, ¿qué hiciste? Las palabras salieron estranguladas, atrapadas en algún lugar entre la ira y la incredulidad. ¿Qué demonios acabas de hacer? No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros de la misma manera en que él había dejado que el silencio se extendiera cuando estuve afuera de la puerta de ese restaurante. Mostré a la gente la verdad, dije finalmente. Arruinaste todo. Su voz se quebró. ¿Entiendes eso? Acabas de destruir mi matrimonio, mi reputación, todo por lo que he trabajado, frente a todos los que conocemos. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. No culpa, no arrepentimiento, solo una conciencia clara y aguda de cuán lejos nos habíamos alejado. No arruiné nada, dije, y mi voz era más calmada de lo que esperaba. Lo revelé. Hay una diferencia. Nos avergonzaste, dijo, y ahora la ira estaba ganando sobre la incredulidad. Nos atacaste por sorpresa frente a nuestros amigos, nuestra familia, los padres de Keila. Su padre está hablando de llamar a un abogado. Nuestros amigos están haciendo preguntas que no podemos responder. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Sí, dije simplemente. Sí, lo sé. Entonces, ¿por qué? Su voz se elevó. ¿Por qué harías esto? ¿Por qué nos humillarías así? Tomé aliento. Afuera de la ventana de la cafetería, una pareja pasó tomada de la mano. Un hombre revisó su reloj. La vida continuaba, indiferente y ordinaria. Me dijiste que me quedara afuera, dije. Te paraste allí y miraste mientras tu esposa me decía que no era familia. Después de que volé 9 horas para estar allí, después de que gasté $2 que realmente no tengo, después de todo lo que te he dado, esa fue la decisión de Keila, dijo rápidamente. Yo no la detuviste, interrumpí. Me miraste y apartaste la mirada. Hiciste tu elección, Daniel. Elegiste su versión de familia, la que donde yo existo solo para escribir cheques y firmar documentos. Silencio del otro lado. Podía escucharlo respirar rápido, inestable. Escuché la conversación. Continué. La que olvidaste silenciar. La que donde ambos hablaron de mí como si fuera un problema a gestionar. Donde discutieron hacer que firmara mi casa para que pudieran obtener el capital. ¿Dónde estuviste de acuerdo en que las visitas serían opcionales una vez que tuvieran lo que querían? Eso fue sacado de contexto, dijo, pero su voz había perdido su filo, ahora solo sonaba cansado. ¿Qué contexto hace que eso esté bien? Pregunté. ¿Qué explicación posible convierte eso en algo diferente de exactamente lo que sonaba? Estaban planeando mi futuro como un proyecto.
mi casa, mis activos, mis últimos años. Y lo estaban haciendo a mis espaldas mientras me pedían más dinero. Estábamos tratando de ayudarte, dijo débilmente. No, dije, y la palabra salió más dura de lo que pretendía. Estaban tratando de ayudarse a sí mismos, y querían que yo cooperara sin hacer preguntas. Querían que entregara todo y estuviera agradecida por cualquier migaja de atención que me lanzaran después. Escuché algo estrellarse en el fondo de su lado, una puerta cerrándose, voces elevadas. Kayla se está yendo, dijo, su voz bajando apenas un susurro. Está empacando una bolsa ahora mismo. Sus padres la están llevando a su lugar. Dice que no puede estar casada con alguien cuya madre haría algo así. Parte de mí quería sentirme mal por eso. Parte de mí quería disculparse. Pero la parte más grande, la parte que había estado creciendo más fuerte desde esa llamada telefónica sin silenciar, se negó. Lamento que tu matrimonio esté sufriendo, dije. Pero no lamento lo que hice. Me hiciste sentir como nada, como ruido de fondo, como una billetera con pulso. Y cuando finalmente me defendí, estás molesto porque no fue lo suficientemente silencioso, porque no fue lo suficientemente privado, porque la gente vio quién realmente eres. No tenías que hacerlo de esa manera, dijo. ¿Qué otra manera había? Pregunté. Decirte cómo me sentía. Intenté eso durante años. Pedir respeto. Dejaste de contestar mis llamadas. La única vez que me contactabas era cuando necesitabas algo, dinero, firmas, permiso para tomar más. Otro silencio, más largo esta vez. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó finalmente, y algo en su voz había cambiado. La ira se había ido. Ahora solo sonaba asustado. Miré mi té frío, la mesa que no era mía, en una ciudad que no era mi hogar. Regreso a Dakota del Sur, dije, mañana por la mañana, y cuando llegue allí, voy a llamar a un abogado. Voy a poner mi casa en un fideicomiso que no tiene nada que ver contigo. Voy a asegurarme de que nadie más que yo tenga acceso a mis cuentas, y voy a pasar el tiempo que me quede viviendo para mí misma. ¿Realmente me cortarías? Su voz se quebró en la última palabra. Ya me cortaste, dije en voz baja. Solo querías hacerlo lentamente, con papeleo y distancia educada. Solo estoy haciéndolo oficial. Mamá, te amé más que nada en este mundo, dije, y mi voz finalmente tembló. Te di todo lo que tenía, mi tiempo, mi dinero, mis sueños. Trabajé hasta el agotamiento para que pudieras tener oportunidades que nunca tuve, y me recompensaste, planeando tomar lo último que poseía y ponerme en algún lugar donde pudiera ser visitada cuando fuera conveniente. No estábamos. Sí, lo estaban, interrumpí. Lo tengo grabado. Tu esposa lo dijo claramente. Instalación asistida, visitas opcionales después de que obtuvieran mi casa. Esas fueron sus palabras exactas. Y tú estuviste de acuerdo. No intentó negarlo esta vez. Voy a colgar ahora, dije. No me llames desde números desconocidos de nuevo. Si necesitas contactarme, puedes hacerlo a través de mi abogado una vez que tenga uno. Mamá, por favor. Terminé la llamada. Mi mano estaba firme cuando bajé el teléfono. Los mensajes todavía llegaban, pero más lento ahora. La ola inicial había pasado. Me senté allí unos minutos más, solo respirando, solo existiendo en la calma extraña que se había asentado sobre mí. No estaba feliz, no estaba victoriosa, pero era algo que no había sido en mucho tiempo. Era libre. Dejé Seattle a la mañana siguiente en el vuelo más temprano que pude reservar. El checkout del hotel fue rápido. El viaje en taxi al aeropuerto fue silencioso. Me moví por seguridad. Encontré mi puerta y me senté en una de esas sillas de plástico incómodas que parecen diseñadas para hacerte sentir agradecido cuando finalmente comienza el abordaje. A mi alrededor, la gente pasaba corriendo con sus tazas de café y bolsas de mano. Hombres de negocios en trajes revisaban sus teléfonos. Familias con niños pequeños trataban de mantener a todos juntos. Una pareja joven dormía uno contra el otro, sus cabezas tocándose, completamente en paz. Los observé a todos y me sentí como si estuviera observando la vida desde detrás de un vidrio. Presente,
pero separada. Allí, pero no realmente. Cuando llamaron mi grupo de abordaje, me levanté lentamente. Mis rodillas dolían por el caminar de ayer. Mi espalda estaba rígida por una noche de sueño inquieto, pero me dirigí por la pasarela y encontré mi asiento cerca de la parte trasera del avión, el asiento de la ventana, el mismo en el que me había sentado de camino aquí, llena de esperanza cautelosa y la creencia de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. Ahora, regresaba a casa con esa esperanza enterrada en algún lugar sobre Seattle. Mientras el avión comenzaba a rodar por la pista, presioné mi frente contra el vidrio fresco y vi la ciudad encogerse debajo de mí. Los edificios se hicieron más pequeños, las calles se convirtieron en líneas delgadas, y pronto no había nada más que nubes y cielo y el zumbido bajo de los motores. Pensé en las décadas que había pasado construyendo una vida alrededor de mi hijo, los años de sacrificio que se habían sentido tan naturales en ese momento, tan necesarios, como respirar. Después de que James murió, Daniel se convirtió en todo. Mi razón para despertar, mi propósito. Cada decisión que tomé fue filtrada a través de una pregunta: ¿qué necesita Daniel? Necesitaba comida, así que trabajaba turnos extras. Necesitaba útiles escolares, así que me saltaba a comprarme zapatos nuevos. Necesitaba oportunidades, así que vendí tierra que mi esposo y yo habíamos planeado para retirarnos. Y nunca lo cuestioné, ni una vez, porque eso es lo que hacen las madres. Damos, sacrificamos, construimos andamios alrededor de nuestros hijos para que puedan subir más alto de lo que nosotros pudimos. Pero en algún lugar del camino, el dar se convirtió en esperado. El sacrificio se convirtió en obligación, y dejé de ser una persona, y me convertí en un recurso. No noté cuándo sucedió. No hubo un solo momento en que todo cambió. Fue gradual, lento, como el agua desgastando la piedra. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas, las solicitudes se hicieron más grandes, la gratitud se hizo más delgada, hasta que desapareció por completo, y me dije a mí misma que era normal, que esto era lo que sucedía cuando los niños crecían y construían sus propias vidas, que la distancia cambiaba las relaciones, que necesitaba estar agradecida por cualquier conexión que quedara, pero sentada en ese avión, viendo Dakota del Sur crecer más cerca debajo de mí, finalmente entendí la diferencia entre la soledad y ser usada. La soledad es extrañar a alguien que no está ahí. Ser usada es extrañar a alguien que está justo frente a ti, tomando todo lo que tienes, y aún haciéndote sentir invisible. Pensé en James, en el hombre con el que me casé cuando tenía 23 años y enterré cuando tenía 34. Había estado ausente durante tanto tiempo que a veces luchaba por recordar el sonido de su voz, pero recordaba sus manos, ásperas del trabajo, pero suaves cuando tocaba mi rostro. Recordaba la forma en que bailaba conmigo en la cocina cuando Daniel estaba dormido, tarareando, desafinado mientras yo reía. Él habría odiado en lo que Daniel se convirtió, o tal vez lo habría visto venir antes que yo. James siempre fue mejor leyendo a la gente, viendo a través de las actuaciones hasta la verdad debajo. Me pregunté qué diría si pudiera verme ahora, volando a casa de la peor reunión familiar imaginable, 71 años, y finalmente defendiéndome de la manera más desordenada posible. Tal vez habría estado orgulloso, tal vez me habría dicho que debería haberlo hecho antes, o tal vez simplemente habría sostenido mi mano y me habría dicho que iba a estar bien, que yo iba a estar bien. Sentí las lágrimas llegar antes de que pudiera detenerlas. Se deslizaron por mis mejillas silenciosamente mientras miraba las nubes. No llanto fuerte, no el tipo que atrae la atención, solo una liberación silenciosa de todo lo que había estado reteniendo durante meses, años, tal vez toda mi vida adulta. Lloré por la madre que había sido, la que creía que el amor y el sacrificio eran la misma cosa. Lloré por el hijo que había criado, el que había sido amable y agradecido y amoroso antes de que el dinero y el matrimonio lo cambiaran en alguien que apenas reconocía.
Lloré por la versión de mí misma que había estado en esa habitación de hotel hace 2 días, todavía creyendo que tal vez este viaje arreglaría las cosas, que tal vez si solo aparecía y sonreía y jugaba mi papel perfectamente, recordarían que me amaban. Pero sobre todo, lloré porque sabía que esa versión de mí misma se había ido, y la mujer que la reemplazó era más dura, más fría, menos dispuesta a doblegarse. No sabía si eso era mejor o peor. Solo sabía que era verdad. Para cuando el avión comenzó su descenso a Dakota del Sur, mis lágrimas se habían detenido. Me limpié la cara con un pañuelo de mi bolso y miré el paisaje debajo, los campos, los pequeños pueblos, los amplios espacios abiertos que se sentían como hogar, incluso desde 30,000 pies de altura. Cuando aterrizamos, recogí mi bolso y me dirigí por el pequeño aeropuerto. Afuera, el aire olía diferente, más limpio, más simple, como algo que finalmente podía respirar. Tomé un taxi de regreso a mi pequeña casa en el borde del pueblo, la que había dejado hace 3 días con esperanza en mi maleta, la que estaba regresando sin nada más que verdad y agotamiento. La señora Lester estaba paseando a su beagle cuando llegué. Saludó. Devolví el saludo. Todo se veía exactamente igual. El camión del vecino en el camino de entrada, las flores en las cajas de las ventanas, la calle tranquila que nunca cambiaba, pero yo me sentía diferente. Abrí mi puerta principal y entré. La casa olía a las bolsitas de lavanda que guardaba en los armarios. La luz de la tarde entraba por la ventana de la cocina en el mismo ángulo de siempre. Mi silla estaba en su lugar habitual, junto a la ventana. Todo estaba exactamente como lo había dejado, excepto yo. Dejé mi maleta y me paré en mi sala de estar, solo respirando, solo estando presente en este espacio que era mío, que siempre había sido mío, que nadie podía quitarme. Por primera vez en años, no estaba esperando a que sonara el teléfono. La mañana después de regresar a casa, me desperté a las 6 como siempre, hice café, me senté en mi mesa de cocina. Pero en lugar de alcanzar el teléfono para ver si Daniel había llamado, alcancé la guía telefónica. Anticuado, lo sé, pero en un pueblo de este tamaño, las páginas amarillas todavía funcionaban perfectamente. Encontré un abogado 3 pueblos más allá, Harold Mitchell. Su anuncio era simple: planificación patrimonial, fideicomisos, derecho de ancianos. Exactamente lo que necesitaba. Llamé a su oficina tan pronto como abrió a las 8:30. Oficina Legal Mitchell, respondió una mujer. Hola, mi nombre es Helen Ward. Necesito hablar con alguien sobre proteger mi propiedad y establecer un fideicomiso. Me programó para esa tarde. Harold Mitchell resultó ser un hombre de unos 60 años, con cabello gris y gafas de lectura que se sentaban bajas en su nariz. Su oficina olía a libros viejos y café. Escuchó sin interrumpir mientras explicaba todo: la llamada telefónica que había escuchado, las grabaciones que había hecho, el dinero que había enviado a lo largo de los años, la conversación en la puerta del restaurante, el video. Cuando terminé, se recostó en su silla y estuvo callado por un largo momento. Señora Ward, dijo finalmente, hizo lo correcto al venir aquí. Lo que está describiendo es un caso de libro de texto de explotación financiera. Sucede más a menudo de lo que la gente se da cuenta, especialmente con padres ancianos e hijos adultos. Ancianos. La palabra se sintió extraña en mis oídos. Todavía no me pensaba a mí misma de esa manera, pero supongo que 71 años calificaban. Lo que necesito, dije, es asegurarme de que nunca puedan tocar mi casa o mis cuentas. Asintió. Podemos hacer eso. Recomiendo poner su propiedad en un fideicomiso irrevocable. Todavía vivirá allí, todavía lo controlará, pero legalmente estará protegido. Nadie puede obligarla a firmarlo. También estableceremos un poder notarial duradero, pero nombrará a alguien en quien confíe, no familia, un tercero neutral o un fiduciario profesional. ¿Qué pasa con mis cuentas bancarias? Contactaremos a su banco y agregaremos medidas de seguridad, alertas para cualquier actividad inusual. Eliminaremos a cualquier usuario autorizado. Nos aseguraremos de que todo requiera su aprobación directa.
Pasamos 2 horas repasando papeleo, firmando documentos, tomando decisiones sobre quién tendría acceso a qué si algo me pasaba. Para cuando salí de su oficina, me sentía más ligera, más segura, como si hubiera construido un muro alrededor de las últimas cosas que me pertenecían. Al día siguiente, fui al banco. Me senté con una gerente que había conocido durante 15 años. Expliqué lo que necesitaba. No pidió detalles, solo asintió e hizo los cambios. Eliminó el nombre de Daniel de mis contactos de emergencia. Configuró alertas. Cambió mi PIN. Se aseguró de que cada transacción por encima de cierta cantidad requeriría que yo la confirmara en persona. Estás haciéndolo inteligente, dijo mientras me iba. Protegerte no es egoísta, es necesario. Le agradecí y salí, sintiéndome como si hubiera recuperado algo que había estado deslizándose lentamente de mí. Pero la protección legal era solo la mitad de lo que necesitaba hacer. La otra mitad era más difícil. Significaba reconstruir una vida que había estado completamente enfocada en alguien que no me quería en la suya. Esa primera semana de vuelta, empecé pequeño. Daba largos paseos cada mañana antes de que el sol se pusiera demasiado caliente, por las calles tranquilas donde todos conocían mi nombre, pasando las casas con sus céspedes ordenados y porches delanteros. Había olvidado cuánto me gustaba caminar, que también se sentía moverse sin apresurarse hacia algo o alejarse de algo, solo moverse porque podía. Volví al bingo en el centro comunitario las noches de miércoles. Había dejado de ir hace 2 años porque los juegos siempre sucedían justo cuando Daniel solía llamar. Había priorizado esas llamadas sobre mis amigos, sobre mi rutina, sobre mi propio disfrute. Pero las llamadas se habían vuelto menos frecuentes de todos modos, y simplemente me había quedado en casa por costumbre. Ahora, me senté en mi mesa habitual con Luis y Margaret y Carol. Jugamos nuestras tarjetas y reímos de los chistes terribles de Carol y compartimos un plato de galletas que alguien había traído, y se sintió bien, normal, como ponerme un suéter viejo que todavía quedaba perfectamente. Comencé a visitar lugares que siempre había pospuesto. El pequeño museo, 2 pueblos más allá, por el que había pasado 100 veces, pero nunca me había detenido. El café que hacía rollos de canela de los que la gente hablaba. El parque junto al río donde solía llevar a Daniel cuando era pequeño. Me senté en un banco y vi el agua pasar, firme e indiferente, y me di cuenta de algo importante. Mi vida no había terminado cuando Daniel se alejó, solo había estado en pausa, esperando un permiso que en realidad no necesitaba. Daniel intentó llamar 2 veces esa primera semana, una vez desde su número regular, una vez desde otro número que no reconocí. No respondí ninguna vez. Dejó mensajes de voz. El primero estaba enojado, acusándome de reaccionar exageradamente, diciéndome que le debía una conversación. El segundo era diferente, más suave, casi suplicante, diciendo que necesitábamos hablar, que la familia no simplemente se rinde. Eliminé ambos, sin escuchar hasta el final. Luego, intentó un enfoque diferente. Envió una carta. Llegó a mi buzón 4 días después de que llegué a casa, sobre color crema, dirección escrita a mano. Reconocí su escritura inmediatamente. La sostuve durante mucho tiempo, sentada en mi mesa de cocina. Parte de mí quería abrirla, ver qué tenía que decir, descubrir si tal vez, solo tal vez, se había dado cuenta de lo que había hecho y quería arreglarlo. Pero la parte más grande de mí sabía mejor. Lo que fuera que estuviera en esa carta, no iba a ser una disculpa, iba a ser otra manipulación, otro intento de jalarme de vuelta a una dinámica donde yo daba y él tomaba, y ambos fingíamos que eso era amor. Así que hice algo que nunca había hecho antes. Tomé la carta sin abrir y la puse en un cajón en mi habitación. No la tiré, no la devolví, solo la dejé a un lado, reconocida pero sin respuesta. 3 días después, llegó otra carta, luego otra, luego 2 más, en la misma semana. Las puse todas en ese cajón, sin abrir, sin leer. La gente en la iglesia me preguntó cómo estaba Daniel. Sonreí y dije que estaba bien y cambié de tema. No ofrecí detalles, no expliqué lo que había pasado,
Solo dejé que asumieran que todo era normal, mientras reconstruía silenciosamente los límites que deberían haber existido desde el principio. La señora Lester preguntó si Daniel vendría a visitar pronto. Le dije que probablemente no, y lo dejé así. La verdad era que no sabía si volvería a ver a mi hijo alguna vez. No sabía si seguiría intentando contactarme o si eventualmente se rendiría. Y por primera vez en mi vida adulta, me di cuenta de que no necesitaba saber. Sus elecciones eran suyas, sus consecuencias eran suyas, y mi paz, finalmente, también era mía. Me habían enseñado a través de años de tomar y frialdad y distancia calculada que no me necesitaban, y sentada en mi casa tranquila con mi café matutino y mis paseos vespertinos y mis juegos de bingo de los miércoles por la noche, finalmente les creí. Las noticias de Seattle llegaban en pedazos, no de Daniel, sino de los bordes de nuestra familia, gente que había estado en esa cena, gente que conocía, gente que había estado allí, chismes de pueblo pequeño viajando a través de las líneas estatales, encontrando su camino de regreso a mí, a través de llamadas telefónicas y encuentros casuales en el supermercado. La primera llamada llegó de la prima de Daniel el jueves por la tarde, su voz cuidadosa, como si estuviera tratando de no pisar una mina. Tía Helen, solo quería ver cómo estabas después de todo lo que pasó. Estoy bien, dije. Escuché que Kayla se mudó, dijo, y podía escuchar la pregunta debajo de la declaración. Se fue a quedarse temporalmente con sus padres. Pero la gente está diciendo que podría ser más que temporal. No respondí. Solo dejé que el silencio se sentara allí entre nosotras. Su padre, aparentemente, está furioso, continuó. Estaba hablando con la gente en la cena sobre abogados, sobre abuso financiero, sobre cómo habías estado enviándoles dinero durante años, y ellos habían estado planeando tomar más. Tenía razón en estar furioso, dije en voz baja. Estaban planeando exactamente eso. Ella estuvo callada por un momento. La gente está hablando, tía Helen, sobre la grabación, sobre lo que se dijo. Algunas personas piensan que fuiste demasiado lejos, pero muchas personas están diciendo que hiciste lo que tenías que hacer. Aprecio que me lo digas, dije. Hablamos unos minutos más sobre nada importante. Y luego colgó, pero las llamadas siguieron llegando. Otros parientes, viejos amigos de la familia, cada uno trayendo una nueva pieza de información sobre las secuelas que había dejado en Seattle. Los padres de Kayla aparentemente se habían levantado a mitad de la grabación y se habían ido. No se habían despedido de Daniel. No habían hecho una escena. Solo se habían ido. Y según la gente que había estado allí, la madre había estado llorando. Los invitados se habían dividido en bandos. Algunos simpatizaban con Daniel y Kayla, diciendo que todo el asunto era un asunto familiar privado que no debería haberse ventilado públicamente. Otros se pusieron de mi lado, diciendo que lo que había revelado era importante, que la gente tenía derecho a saber a quién estaban celebrando. La grabación había sido compartida. Alguien la había filmado en su teléfono y se había abierto camino a través de chats grupales y redes sociales. No viral, pero lo suficiente como para que la gente en su círculo lo supiera. Lo suficiente como para que hubiera consecuencias. El lugar de trabajo de Daniel aparentemente se había enterado. Nada oficial, pero el tipo de conciencia susurrada que cambia cómo la gente te mira en las reuniones. Sus amigos estaban haciendo preguntas, no confrontacionales, pero puntiagudas, sobre el dinero, sobre mi casa, sobre cuánto tiempo había estado sucediendo esto, y a través de todo esto, Daniel seguía intentando contactarme. Las cartas continuaban. Una llegaba cada pocos días, cada una con su escritura en el sobre. Dejé de leer su nombre en la dirección de remitente. Solo reconocía la forma de las letras y las agregaba al cajón con las otras. Pero luego, unas 3 semanas después de haber regresado a casa, el tono de las cartas comenzó a cambiar. Lo sé, porque abrí una, solo una. Me dije a mí misma que no lo haría, pero la curiosidad me ganó. O tal vez era la parte de mí que todavía esperaba que finalmente pudiera entender lo que había hecho mal. La carta tenía 5 páginas, escrita a mano. Su caligrafía era desordenada,
apresurada, como si la hubiera escrito de una sentada, sin detenerse. Comenzaba con una disculpa. Lamento cómo sucedieron las cosas. Lamento que te sintieras herida. Nunca quise nada de esto. Pero para la segunda página, la disculpa se había convertido en justificación. Tienes que entender, estábamos bajo mucha presión financiera. Los préstamos estudiantiles de Kayla, los gastos de los niños, el costo de vida aquí. Solo estábamos tratando de planificar con anticipación. Para la tercera página, las justificaciones se habían convertido en acusaciones. No tenías que humillarnos así. Podrías simplemente haber hablado con nosotros. Podrías haber dicho que no si no querías ayudar más. Pero en cambio, destruiste nuestra reputación. Lastimaste nuestro matrimonio. Volviste a nuestros amigos en contra de nosotros. Y para la última página, se había disuelto en culpa. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hijo? Después de todo lo que hemos pasado, después de que papá muriera y yo era todo lo que tenías, necesitaba que fueras mejor que esto. Necesitaba que fueras la mamá que solías ser. Leí esa última línea 3 veces. Necesitaba que fueras la mamá que solías ser. La mamá que decía sí a todo. La mamá que nunca cuestionaba. La mamá que daba hasta que no quedaba nada, y luego encontraba una manera de dar más. Esa mamá se había ido, y él estaba enojado por eso. Doblé la carta cuidadosamente, la puse de nuevo en el sobre y la coloqué en el cajón con las otras. Las cartas siguieron llegando. Dejé de abrirlas. Podía sentir el peso de ellas acumulándose. 7, 10, 15. Cada una un intento de jalarme de vuelta a un rol del que finalmente me había alejado. Y luego una mañana decidí que había terminado de cargarlas. Tomé todo el montón del cajón y los llevé a la oficina de correos. Los puse en un sobre acolchado con la dirección de Daniel en el frente y una nota adentro que decía simplemente: recibí estos. Los estoy devolviendo sin leer. Por favor, no envíes más. Guardé solo una carta, la que había abierto, la que me mostró exactamente dónde estaba su mente, no en comprensión, no en disculpa genuina, sino en culpa y manipulación disfrazadas de sentimientos heridos. La guardé en el cajón, pero no como un recordatorio de él, como un recordatorio de cuán lejos había llegado, del momento en que dejé de permitir que la versión de alguien más, de quién debería ser, determinara quién realmente era. El paquete salió esa tarde. No me sentí triunfante. No me sentí satisfecha. Solo me sentí clara. Me habían mostrado quiénes eran. Y finalmente había dejado de fingir que eran algo más. 6 semanas después de regresar de Seattle, conduje al lago. Era un lugar que no había visitado en años. Un lugar tranquilo a unos 30 minutos del pueblo, donde el agua se extendía plana y azul bajo un cielo abierto. James y yo solíamos traer a Daniel aquí cuando era pequeño. Empacábamos sándwiches y nos sentábamos en la orilla mientras él tiraba piedras y perseguía libélulas. No había regresado desde que James murió. Se sentía demasiado pesado, demasiado lleno de recuerdos que no estaba lista para revisitar. Pero esa mañana me desperté y decidí que era hora. Empaqué un termo de café y conduje hasta allá sola. El camino era el mismo. Los árboles se veían más viejos pero familiares. Y cuando me detuve en el pequeño área de estacionamiento y vi el agua brillando a la luz de la mañana, algo en mi pecho se aflojó. Caminé hasta la orilla y me senté en uno de los viejos bancos de madera que alguien había construido hace años. El lago estaba calmado. Algunos pájaros se movían por la superficie. El aire olía limpio y simple. Pensé en la vida que había construido, no la que tenía ahora, sino la que había venido antes. Los años de trabajar turnos dobles y saltarme comidas para que Daniel pudiera tener lo que necesitaba, los sacrificios que se habían sentido tan naturales en ese momento, tan necesarios. Me había definido por mi capacidad de dar, por cuánto podía soportar, por cuán poco podía necesitar, y en algún lugar del camino había olvidado que se me permitía ser más que eso. Se me permitía querer cosas para mí misma, hacer planes que no tenían nada que ver con ser necesitada por alguien más, decir no sin disculparme, alejarme cuando el amor dejó de ser amor y se convirtió en algo más frío. Sentada allí junto a ese lago,
sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No felicidad, todavía no, pero posibilidad. El futuro era mío otra vez, no perfecto, no sin dolor, pero mío. Me quedé allí por más de una hora, solo viendo el agua y permitiéndome sentir todo lo que había estado reteniendo. La tristeza, el alivio, la extraña libertad que viene de finalmente ponerte a ti misma primero, después de una vida de ponerte a ti misma última. Cuando finalmente conduje a casa, me detuve en el refugio local en el camino, el que ayudaba a mujeres a reconectarse con sus hijos después de circunstancias difíciles. Había sido voluntaria allí hace años antes de que la vida se pusiera demasiado ocupada y dejara de hacer tiempo para cualquier cosa, excepto Daniel. Entré con el álbum de fotos, el que había hecho para el aniversario, el que nunca les había dado. La directora, una mujer llamada Patricia, a quien había conocido durante años, me saludó con un abrazo cálido. Helen, ha pasado demasiado tiempo. Lo sé, dije. Quería donar algo. Le entregué el álbum de fotos y expliqué lo que era. Imágenes de una madre y un hijo, recuerdos de mejores tiempos, un recordatorio de que las relaciones se construyen en momentos, no en dinero. Pensé que tal vez alguien aquí podría usarlo, dije. Alguien tratando de reconstruir algo que se rompió. Tal vez ver estas imágenes les recordará que es posible, que el amor puede ser real, incluso cuando es difícil. Patricia tomó el libro suavemente y hojeó algunas páginas. Sus ojos se suavizaron. Esto es hermoso, dijo, y muy generoso. Gracias. Salí del refugio sintiéndome más ligera, como si le hubiera dado a ese capítulo de mi vida un final apropiado en lugar de solo alejarme de él. Durante las siguientes semanas comencé a hacer planes, planes reales, el tipo que me emocionaba en lugar de asustarme. Me inscribí en una clase de pintura con acuarelas en el centro comunitario, algo que siempre había querido intentar pero nunca había hecho tiempo. Reservé un tour en autobús por Nueva Inglaterra para el otoño. 6 días visitando pueblos pequeños y viendo cambiar las hojas, algo que James y yo siempre habíamos hablado de hacer pero nunca llegamos a hacerlo. Me uní a un club de lectura que se reunía cada 2 martes en la biblioteca. Estábamos leyendo misterios. Siempre me habían encantado los misterios. Y lentamente, pieza por pieza, comencé a construir una vida que me pertenecía, no una vida definida por quién me necesitaba, o qué podía dar, o cuánto podía sacrificar, solo una vida, simple, tranquila, mía. Daniel dejó de enviar cartas después de que las devolví. Las llamadas también se detuvieron. Por un tiempo, esperé el siguiente intento, el siguiente viaje de culpa, la siguiente manipulación disfrazada de reconciliación, pero nunca llegó, y eventualmente dejé de esperar. No sabía si volvería a saber de él alguna vez, no sabía si eventualmente entendería lo que había hecho o si pasaría el resto de su vida culpándome por las consecuencias de sus propias elecciones. Pero me di cuenta de algo importante sentada en mi sala de estar una noche con una taza de té y un libro que realmente estaba disfrutando. No importaba. Sus elecciones ya no eran mías para cargar. Su ira ya no era mía para gestionar. Su versión de quién debería ser ya no era mía para convertirme. Había pasado 71 años siendo la mujer que todos los demás necesitaban que fuera. Paciente, dadivosa, desinteresada hasta el punto de desaparecer, y en una noche, en un momento de elegir la verdad sobre el silencio, me había convertido en alguien más, alguien que conocía su valor, alguien que se negaba a ser tratada como ruido de fondo en su propia historia, alguien que entendía que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Cerraron la puerta en mi cara esa noche en Seattle, literal y completamente, pero al hacerlo me dieron algo que no había tenido en años: permiso para abrir otra puerta, una que conducía hacia adelante en lugar de hacia atrás, una que conducía a una vida construida sobre dignidad en lugar de desesperación. Tengo 71 años. No sé cuántos años me quedan, pero sé esto: cada uno de ellos será mío. Antes de que te vayas, quiero agradecerte por escuchar mi historia. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia,
Si alguna vez has dado más de lo que recibiste, o si todavía estás tratando de encontrar el coraje para elegirte a ti mismo, espero que esto ayude. Por favor, deja un comentario y comparte tus pensamientos. Tu historia también importa. Y si esto resonó contigo, presiona ese botón de me gusta y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete si quieres escuchar más historias como esta. A veces todos necesitamos un recordatorio de que valemos más que cómo nos tratan. Cerraron la puerta en mi cara, así que abrí otra que solo conduce hacia adelante